Saludos, apreciados participantes. Hoy es propicia la ocasión para darle la bienvenida al segundo encuentro síncrono pautado para el día de hoy. Este tipo de encuentro es muy importante realizarlo y participar en él porque en la interacción y en la participación está la clave de la construcción colectiva y colaborativa del conocimiento. Sin más preámbulos, el día de hoy vamos a desarrollar el control interno en los procesos administrativos y contables de la propiedad, planta y equipo. Para ello tenemos pautado la siguiente agenda: la definición de control interno administrativo, control interno contable de la propiedad, planta y equipo, y el control interno en la auditoría. Y finalmente el acto conclusivo que nos va a permitir esas reflexiones de cierre que generalmente nos permiten generar espirales ascendentes autorreflexivas para nosotros ir escalando o dando un paso adelante hacia lo que es los procesos de auditoría o la auditoría eh, o la profesión contable vista desde un punto de ejercicio independiente. Cuando nosotros hablamos del control interno, estamos refiriéndonos a un sistema de políticas, procedimientos y medidas que están diseñadas e implementadas para lograr esa cohesión, ese adosamiento a lo que son los procesos que minimizan los riesgos a la cual puede estar sometida una partida. En el caso que nos ocupa el día de hoy, específicamente al activo fijo, a ese activo que podemos ver, podemos tocar, podemos utilizarlo en el proceso productivo de la empresa y como corona de la joya, precisamente minimizar los riesgos en su uso. Entonces, cuando nosotros precisamente nos referimos a lo que son los procesos de control interno direccionados al control interno y al trabajo del auditor, este actúa como una red de seguridad que protege a los activos de la empresa, asegura la fiabilidad de la información financiera, promoviendo la eficacia operativa y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando aplicamos las pruebas sustantivas de lo que es el control interno. Entonces, en esencia, estos sistemas es la columna vertebral de cualquier empresa, porque proporciona la confianza necesaria para tomar decisiones informadas. Es decir, cuando los problemas los estructuramos casi en su totalidad y disipamos la incertidumbre en el proceso decisorio. Eso nos va a ayudar a mitigar los riesgos. Fíjense que estamos utilizando el término mitigar, porque el riesgo como tal nunca va a desaparecer. En este direccionamiento, entonces, el sistema de control interno no solo va a proteger a la organización, a la empresa ante el fraude o cualquier error que se pueda cometer, sino que va a mejorar su reputación y por ende va a atraer nuevos colaboradores, va a atraer inversores dispuestos a colocar allí sus capitales. Entonces, en este mundo cada vez más complejizado y competitivo, se ha convertido esta herramienta, considerada indispensable por demás, para asegurar la sostenibilidad
y el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Lógicamente, esto va a coadyuvar a que el auditor emita una opinión bien soportada y aquí surge una interrogante con la cual podemos eh, reflexionar siempre a futuro y también al presente. Pero digo a futuro porque cuando nosotros reflexionamos, podemos corregir ciertas desviaciones que podamos tener en un momento determinado. Y no es otra que la relación existente entre el control interno y el trabajo del auditor. Entonces, cuando vemos esos comportamientos, cuando vemos, perdón, esas herramientas y su implementación, se inicia un proceso integrado en una entidad, una organización, una empresa, diseñado por el Consejo de Administración. Y es aquí donde COSO es muy claro cuando nos dice que si bien es cierto, el control interno está diseñado por el Consejo de Administración, también lo es que todo, y está la dirección, pero también está el personal para proporcionar la seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos en las siguientes categorías: eficiencia, eficacia, en las operaciones, la fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de leyes y las regulaciones aplicables. Es decir, que todos somos corresponsables de ese adosamiento que podamos darle o podamos tener hacia las políticas administrativas y contables que subyacen en los mecanismos o en las herramientas de control interno. Entonces, cuando remamos hacia ese punto cardinal, se encuentran los objetivos. Y entre los principales objetivos está lograr la optimización, como ya lo dijimos, de la eficiencia y la eficacia, garantizar la fiabilidad de la información financiera y buscar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, asegurándose del cumplimiento de estas y las regulaciones aplicables. Entonces, es necesario, si estamos consiguiendo estos objetivos, entonces podríamos también encontrar cuáles son los componentes del control interno. Entre estos se encuentran el ambiente de control, que es considerado como ese conjunto de actitudes, de acciones de los directivos hacia el control interno. Esto incluye la integridad, los valores éticos, la competencia y el estilo de la gestión. Es decir, que en el ambiente de control está esa parte filosófica de lo que nosotros tenemos que considerar cuando estamos hablando de los mecanismos de control. Pero igualmente está la evaluación de los riesgos. Fíjense que en un momento determinado habíamos hablado de minimizar. Entonces, podemos asumirlo como un proceso de identificar y de analizar los riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos. O fíjense, ahí estamos hablando prácticamente de un control administrativo, porque si nos referimos al control interno de una partida en específica, entonces estamos hablando los riesgos al cual está sometido, por ejemplo, en el caso que nos ocupa el día de hoy, un activo, un activo que esté clasificado dentro de lo que es la propiedad, planta y equipo. Ejemplo, edificio, terreno, maquinaria, vehículo, todo aquello que podamos tocar que puede ser utilizado en el proceso productivo, pero teniendo claro que solamente lo vamos a depreciar si está en el proceso productivo, si está en uso, porque si no está en uso, no podemos depreciarlo. Y en eso tenemos que estar completamente claros. Entonces, otro componente es las actividades de control, que son las políticas y procedimientos diseñadas para mitigar. Aquí está el término, cuando hablamos en la lámina anterior de mitigar los riesgos. Entonces, es necesario identificarlo porque de ello depende la aplicación apropiada del mecanismo de control, de los componentes, perdón, de las actividades de control. Pero también no vamos a conseguir la información y la comunicación, que siempre van a estar presentes.
capturamos datos, la transformamos en información, la comunicamos y ese flujo de información dentro de la organización hacia el exterior nos va a permitir o les va a permitir a los empleados tomar decisiones y cumplir con las responsabilidades. ¿Y por qué yo digo nos va? Bueno, en este momento me consideré como parte de la empresa, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la auditoría externa, nosotros estamos en calidad de evaluadores. Entonces, por eso es necesario hacer la aclaración. Y lógicamente, por último, vamos a tener el monitoreo, entendido como el proceso de evaluación de la calidad del desempeño del sistema de control interno como tal, y de la comunicación de las deficiencias que se puedan determinar en un momento determinado. Porque cuando nosotros comunicamos la deficiencia, es cuando también tomamos la medida correctiva para nosotros poder depurar los mecanismos de control y sus componentes. Entonces, un ejemplo que permite facilitar la identificación sin entrar a definirlo, porque eso lo podemos ir viendo poco a poco en el desarrollo de la unidad curricular o usted en su proceso de investigación. Tenemos el ambiente de control, la evaluación de riesgo. Por otra parte, también están las actividades de control, la información y la comunicación y el monitoreo. Entonces, cuando nosotros vamos al monitoreo, que fue lo que definimos anteriormente, le digo que esto tenemos que tratar de desarrollarlo porque lo que estamos viendo hoy es como pincelada, es como ese abordaje, si se quiere, un poco general para que nosotros podamos agarrar estas definiciones, estos conceptos, perdón, y profundicemos en ellos en cuanto a aplicación, en cuanto a diseño de mecanismos de control y en cuanto a protección o adopción de medidas y de políticas y procedimientos que nos permitan proteger el activo en un momento determinado. Entonces, es aquí donde subyace el por qué es importante el control interno. Cuando nosotros precisamente hablamos de la importancia del control interno, entonces de lo que hemos hablado hasta ahora se desprende que es la protección de los activos de la empresa, mejora la eficiencia y la eficacia operativa, el cumplimiento de las normas legales y regulatorias, aumento de la confiabilidad de la información financiera y la reducción de los riesgos, fraudes y errores. Es decir, que ya no tenemos por qué definirlo porque de una manera u otra, en las láminas anteriores, en los contenidos anteriores, lo hemos visto. Lo que sí es que de ello estamos desprendiendo su importancia porque en la medida que nosotros consideramos importante las acciones o la gestión que debemos hacer, precisamente ella lleva impresa esa marca de calidad de un proceso bien diseñado, implementado, gestionado, corregido, redireccionado, repensado para lograr la protección del activo, propiedad, planta y equipo. Entonces, esto, cuando hablamos de ese control interno en los procesos administrativos, ya sabemos cuya definición busca la previsión de errores, fraudes y desviaciones. Entonces, nosotros ahí de la importancia y del buen uso y de la protección que nosotros le hagamos a los activos, aparece la necesidad de implementación del control interno. Entonces, si nosotros ya habíamos definido el control interno como el conjunto de políticas y procedimientos para la protección, entonces el sistema de control interno es fundamental en cualquier organización, en cualquier contexto organizacional, para garantizar precisamente la efectividad. Y la efectividad no es otra que el balance antiparitasia entre la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Entonces, es por ello la necesidad de implementación y la exigencia de evaluación para saber si realmente la empresa está utilizando esos,
esos procedimientos o ese mecanismo de control. Entonces, cuando hablamos precisamente del control interno en los procesos administrativos, que si no estamos hablando del contable, es fundamental en todo proceso porque ello va a garantizar eh, ese cuando hablamos de la lógica transformacional, estamos hablando de de la eficiencia. Y cuando hablamos de la lógica direccional, estamos hablando de la eficacia. Y eso nos va a permitir seguridad en el proceso de las operaciones. Ejemplo de procesos administrativos, los procedimientos de compra, los procedimientos de venta, los procedimientos de nómina, los controles clave en cada proceso. Y me tomé el atrevimiento de incorporar ahí la propiedad planta y equipo porque toda la empresa está impregnada de este tipo de activos. Desde que abrimos la puerta de entrada hasta donde nosotros nos sentamos, pasando por la planta, pasando por los procesos productivos, en cada una de esas partes vamos a ver propiedad, vamos a ver plantas, vamos a ver equipos. Entonces, ya una vez definido el control interno de la propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, que están, como ya vimos, la solicitud de las cotizaciones, las órdenes de compra, la recepción de mercancía y, lógicamente, su posterior registro contable, los procesos de nómina, lógicamente, el inventario como proceso, más no como procedimiento contable. En sus mecanismos de control tenemos el control físico, el control de acceso, el registro de los movimientos del inventario. También tenemos la caja chica, tenemos esa serie de actividades de control que nosotros podemos de una manera u otra ir, ir procesando. Entonces, ¿por qué el control interno es necesario en la auditoría? Porque permite afirmar el control interno es el cimiento sobre el cual se construye la fiabilidad de la información financiera y operativa de la entidad. Y sobre él descansa la credibilidad que nosotros, una vez evaluado y visto, a través de la prueba sustantiva que practiquemos, si realmente es fiable, la opinión de nosotros como auditores precisamente va a descansar sobre ese mecanismo que está bien apuntalado, para no utilizar otro tipo de término, que está bien apuntalado, está bien soportado y sobre él podemos vaciar nuestra información. Este, Allí llegamos a lo que es el proceso de control interno contable. Entonces, cuando nos referimos a él, no vamos a volver a definirlo porque prácticamente todo se desprende de la definición que dimos en un principio: normas, procedimientos, medidas para asegurar la integridad, la fiabilidad, la exactitud de la información y financiera de la organización. Pero ahora bien, desde el punto de vista de la auditoría del control interno de la propiedad de la plantilla de equipo, es un proceso crucial para cualquier organización y su objetivo principal es evaluar la efectividad de los sistemas y los procedimientos implementados por el nivel estratégico, ¿ok? Para salvar estos activos significativos y asegurar la confiabilidad de la información financiera relacionada con ellos. Y ahí surge una gran interrogante. ¿Por qué es tan importante la auditoría en el proceso de control interno? Permítame quitar de aquí la foto para que ustedes vean la definición. Entonces, pues, la respuesta es la siguiente: presentar un valor considerable, porque estos activos suelen ser una de las partidas más grandes en el equilibrio general de la empresa, lo que convierte en un área de alto riesgo. ¿Ok? Los activos, una empresa sin activos
difícilmente puede lograr sus objetivos. Y entonces allí también vamos a comenzar a abordar lo que es la vida útil del activo, bien gestionada. Entonces, si está bien gestionada, podemos hablar de prolongada. Al tener una vida útil extensa, su adecuada gestión a largo tiempo es fundamental. Ahora bien, para tener una vida útil prolongada, nosotros tenemos que hacer inversiones y esos gastos son capitalizables y eso va a afectar el valor según libro del activo porque alarga su vida útil y lógicamente tenemos que descargar la depreciación acumulada que tengamos hasta el día que estamos incorporando esa inversión, ese gasto como capitalizable para recalcular la vida útil del activo. Y entonces también tenemos los riesgos de errores y fraude. Los riesgos de errores no son tan grave como lo del fraude, porque el error puede ser humano, puede ser un error eh, de cálculo, pero cuando hablamos de fraude, estamos hablando de que los activos no están bien protegidos y tenemos conductas anómalas dentro de la organización y eso sí es peligroso porque si no se detecta a tiempo, el daño puede ser grave y esa conducta se puede generalizar. Entonces tenemos que hacer campañas para construir la eticidad dentro de la organización, para que esa conducta observable de todos los trabajadores y sobre todo los que están en el área administrativa y contable sean consonas con los mecanismos de control interno. Entonces, la complejidad de las transacciones que están relacionadas con la propiedad, plantilla y equipo. Entonces está en la adquisición, en la desincorporación, en la depreciación, en las evaluaciones que podamos hacer en un momento determinado y entonces también podemos tomar en consideración el aumento de los riesgos en los errores contables y como ya lo dijimos en la propia definición o incluso en los fraudes, este, si los controles internos la verdad que pues sí son débiles. Y por otra parte, el cumplimiento normativo. Cuando hablamos del cumplimiento normativo, nos podemos referir precisamente que las empresas deben cumplir con las normativas contables específicas, con las normas internacionales de información financiera, cuando estamos aplicando la auditoría, precisamente con las normas internacionales de auditoría, eh, y así cada una de las normas que podamos poner en uso para proteger al activo en un momento determinado. Entonces, dentro del objetivo de la auditoría del control interno, entonces vamos a hablar de lo más clave, ¿no? No vamos a profundizar tanto allá, pero lo que vamos a abordar representan una gran importancia en eso. Entonces, lo primero es la existencia. Lógicamente, nosotros, para poder hablar de depreciación, tiene que ver la existencia de un activo fijo. De lo contrario, si no está presente, no lo podemos ver, no lo podemos tocar y hubo un mal uso de la partida. Entonces, la integridad, es decir, asegurar que todos los activos de la propiedad, planta y equipo deben estar registrados para nosotros poder decir que realmente están en el proceso productivo y que pueden ser depreciables en un momento determinado y reflejarlo en la situación patrimonial de la empresa. Por otra parte, tenemos la evaluación y la asignación, es decir, comprobar que los activos de la propiedad, planta y equipo están valorados correctamente. Cuando hablamos de evaluación, lo que estamos hablando es de valoración. Es decir, recuerden que tenemos que registrar los costos históricos, tenemos que tener la depreciación acumulada, tenemos que tener el valor libro y esto es precisamente lo que refleja el estado de la situación financiera. Porque la depreciación como gasto, recuerden que ella se registra anualmente y afecta es precisamente el valor neto del activo, cuando nosotros llevamos la depreciación, perdón, el activo menos la depreciación acumulada nos da el valor neto del activo, perdón. Y cuando hablamos del gasto de depreciación,
estamos hablando de los resultados que podamos tener afectados por ese tipo de gastos. Entonces también tenemos los derechos y obligaciones, que es confirmar que la entidad tiene la propiedad de los derechos sobre esos activos. La presentación y revelación, que tiene que ser la verificación de los activos que se presentan y revelan de acuerdo a las normas contables aplicadas en los estados financieros y sus notas. Es decir, que nosotros nada más no tenemos que ver los números y las cuentas que están reflejadas en el estado financiero, sino también las notas que el auditor emite en un momento determinado. Entonces, y por último, la efectividad de los controles. Por eso es la evaluación de los controles internos, si es adecuado o no es adecuado y si permite prevenir o detectar esos errores que, que tanto lo hemos dicho. Y por otra parte, tenemos los procedimientos de auditoría comunes, que está el entendimiento y la evaluación del control interno. Por otra parte, tenemos las pruebas y los controles, si seleccionar las muestras, las adquisiciones de las adquisiciones de la propiedad, plantilla y equipo, examinar la evidencia y la revisión de la aprobación de la vida útil de cada uno y los métodos que se están utilizando. Tenemos que estar completamente claro cuando revisamos los controles sobre las bajas, es decir, sobre las descomposiciones o venta del activo, o sus permutas, sus cambios. También debemos tomar en consideración las pruebas sustantivas en caso de debilidad del control interno. Como complemento, vamos a utilizar lo que ya hemos hablado, que es la inspección física, la consideración, el análisis de la depreciación, la revisión de las adiciones y bajas y el análisis de los gastos en las reparaciones y mantenimiento, que fue lo que hablamos como gastos capitalizables o no. Entonces, estamos llegando, sí, ya prácticamente al final de este recorrido. Tenemos entonces el control interno en la auditoría, que fue el que describimos cuando firmamos, que es el cimiento sobre el cual se constituye la fiabilidad de la información financiera de la operación de la empresa. Y y llegando así a lo que es en ese acto conclusivo, no podemos dejar de lado lo que es la relación entre control interno y de una organización y las necesidades de la evaluación por parte del auditor. Entonces, es absolutamente fundamental y simbólica. No puede entenderse una sin la otra. Es decir, por eso es que él habla de simbiótica, ¿ok? Porque uno depende del otro y viceversa. Y la razón es que el control interno es un conjunto de planos, métodos, procedimientos, medidas adoptadas por la entidad para salvaguardar los activos y asegurar la exactitud de la confiabilidad de su registro contable. Entonces, cuando se promueve la eficiencia operativa y fomentar la adherencia o a la adhesión a las políticas gerenciales establecidas, en esencia es la primera línea de defensa de una empresa contra los errores que se puedan cometer, los fraudes que se puedan gestar, ejecutar y no detectar en un momento determinado, y la ineficiencia o ineficacia, perdón, de los procesos. Entonces, por su parte, el auditor, ya sea interno o externo, tiene la responsabilidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y de allí es porque este acto conclusivo es muy importante porque nos estamos saliendo de de lo que es la circularidad de una conclusión y estamos yendo más allá porque estamos tomando la efectividad de las operaciones, o el cumplimiento de las normas según el alcance de la auditoría. Ahora, para poder hacer esto de manera efectiva y eficiente, si vamos a estar en la línea de lo que es la efectividad, el auditor necesita comprender y evaluar el sistema de control interno. De lo contrario, no puede tener una seguridad razonable sobre lo que él puede permitirnos a nosotros emitir una opinión debidamente soportada sobre los mecanismos de control. Entonces, ¿por qué es tan importante esta evaluación? Porque ya lo hemos dicho con anterioridad, determina el alcance y el enfoque de la auditoría, está la identificación de los riesgos significativos, soporta la opinión del auditor, agrega el valor a la entidad de la auditoría.
Entonces, cuando llegamos a esto, entonces podemos concluir ya que el control interno en los procesos administrativos y contables es la base fundamental para un buen funcionamiento de cualquier organización. A través de un área este, bien delimitada, que en ella están contenidas, en esa área están contenidas las políticas, los procedimientos, las medidas, y eso va a permitir garantizar la integridad, la fiabilidad y la exactitud de la información financiera. Y esto es lo que busca el auditor, ¿ok? Por la responsabilidad social y por la información que él emite a través del informe que va dirigida a los usuarios, entre ellos pueden estar los inversionistas o los colaboradores o todas aquellas personas que están ávidas de información para de una u otra forma mantener regular o retirar las actividades de intercambio que están con esa organización. Entonces es importante destacar que el control interno no es un proceso estático, ¿ok? Sino, perdón, debe ser continuamente evaluado y adaptado a los cambios del entorno empresarial. El cambio es constante, el cambio no se detiene. Tenemos que evaluar cuáles son las normas, perdón, cuáles son los factores internos y externos que intervienen en los procesos, que empujan al cambio, el cambio organizacional y sobre todo en los mecanismos de control, ¿ok? Porque es multifactorial, son muchos los factores que intervienen y también nosotros tenemos que tomar en consideración la multidimensionalidad, porque nosotros en un momento determinado no podemos pensar en establecer o en gestionar el cambio si no tomamos en cuenta los factores que afectan a la organización y aquellas dimensiones que nos permiten establecer esa visión a largo plazo desde el punto de vista estratégico. Entonces, es por eso que también hoy en día decimos que el contador público va más allá de la simple auditoría. Y digo simple porque lo que les voy a decir ahora está marcando la tendencia a nivel mundial, que no es otra cosa que un asesor estratégico de las organizaciones. Y es decir, y eso va más allá de la opinión si es razonable o no razonable la situación financiera. Entonces, tenemos que tomar muy en consideración esas tendencias marcadas que están ocurriendo. Bueno, gracias por haber participado en este encuentro el día de hoy. Recuerden que es necesaria la interacción de ustedes. Sí, esto está diseñado para ustedes. Cuando nosotros decidimos ya participar en este tipo de eventos, nosotros comenzamos a interactuar. Siempre el facilitador o el tutor va a dar un espacio para que ustedes interactúen, manifiesten su opinión. Y eso es muy importante en la formación del perfil del auditor. Recuerden que estas prácticas también ayudan a desarrollar competencia en lo que es la supervisión y también desarrollar competencias de comunicación, porque hoy en día es tan cómodo que en vez de desplazarse a los Estados Unidos a una reunión, hacerla vía web y mostrar todos esos resultados a través de videos, de información, de láminas, de presentaciones, y esto nos ayuda a desarrollar esa competencia. Bueno, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima entrega.